avanzado el Parlamento en los acuerdos parlamentarios importantes. Buenos días amigos de BPI, a todos quienes se conectan a esta hora en nuestra señal. Ya cuando son las 10:20 minutos hora de Caracas, Venezuela, establecemos este contacto en vivo a propósito de un pronunciamiento del abogado constitucionalista José Vicente Aro, quien a esta hora declara sobre lo que fue la juramentación del presidente Nicolás Maduro y lo que es la aplicación de los términos tanto de usurpación como vacancia del cargo. Escuchemos. El derecho constitucional que proscribe el derecho constitucional y por eso la Constitución prohíbe la usurpación, por eso la Constitución proscribe la usurpación y señala en su artículo 138 que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. De manera que en este debate que se ha dado en Venezuela en los últimos días sobre si estamos frente a una vacante en el cargo de la presidencia de la República, vacío de poder, falta absoluta o una usurpación, es un debate por demás estéril. Es un debate que nosotros podemos dar los profesores universitarios en la academia. Yo como profesor en la Universidad Central de Venezuela lo he tenido que explicar, pero está bien que yo lo tenga que explicar a mis alumnos para hacer ciertas precisiones y ciertas orientaciones, pero no está bien que eso nos tenga a los ciudadanos y también a la opinión pública y a los medios de comunicación debatiéndose dónde estamos. ¿Estamos en falta absoluta, vacante en el cargo? ¿Estamos en usurpación? No. Tenemos que poner las cosas en su lugar. La falta absoluta, la vacante en el cargo, el vacío de poder es la situación jurídica, la usurpación es la situación real, de facto, que se está presentando en estos momentos en Venezuela. Ambas cosas existen en este momento en Venezuela. En este momento, el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela está vacante. El cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela no ha sido cubierto constitucionalmente. ¿En qué sentido? En el sentido en que se requiere que una persona legítimamente, a través de un proceso electoral, o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República. Entonces, ¿cuáles son las dos formas legítimas para acceder al cargo de presidente de la República? O bien porque ha sido electo en elecciones auténticas, en elecciones libres, transparentes, con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución, al que nos vamos a referir en unos momentos. Entonces, el cargo sigue vacante y seguirá vacante en la medida en que no acceda al mismo una persona con un título legítimo, de una manera legítima a ese cargo. Mientras tanto, ¿qué es lo que está dándose en la realidad? Una situación de hecho, de facto, factual, que es la usurpación. Una persona que no tiene un título jurídico constitucional válido, que no fue electa por elecciones auténticas, libres, transparentes, universales, el 20 de mayo de 2018, está detentando la presidencia de la República. Y cuando utilizo la palabra detentando, este término significa, desde el punto de vista jurídico, coloquialmente, ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República. Entonces, con esto quiero dejar zanjado y explicado este término, y creo que la OEA hizo una gala de su alto estándar y de sus capacidades al reducir toda esta palabra en una sola palabra: ilegitimidad. Si ustedes quieren, como ciudadanos, como parte de la opinión pública, como medios de comunicación, comprender en qué términos estamos, estamos en los términos que hábilmente, inteligentemente, con las capacidades técnicas que tiene la OEA, que tienen los embajadores ante el Consejo Permanente de la OEA, ayer lo calificaron. Ellos no entraron en el debate, esto es una vacante del cargo, vacío del poder, falta absoluta, es usurpación. No, el término es ilegitimidad. Es un término ya jurídico, político, que abarca a ambos ámbitos
Y lo que se dice y se concluye en el Consejo Permanente de la OEA es: Nicolás Maduro está ilegítimamente ejerciendo la presidencia de la República. Nicolás Maduro está ilegítimamente detentando el poder en Venezuela. Por lo tanto, la comunidad internacional, por lo menos aquella representada en la OEA, aquella que votó por la resolución aprobada en el Consejo Permanente de la OEA, ha decidido desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y ya varios países han tomado medidas particulares con respecto a las relaciones internacionales con Venezuela debido a esa ilegitimidad. Entonces, en conclusión, como primer punto y primer aspecto que yo quería dejar claro en esta rueda de prensa para la opinión pública, para los ciudadanos, para los medios de comunicación y como orientación en el quehacer y en el trabajo que uno tiene que dar y aportar para la sociedad, es decirles: señores, el debate de si hay una vacante en el cargo, un vacío de poder, una falta absoluta, si hay usurpación, es un debate estéril. No debemos caer en él. Debemos más bien concentrarnos en el término que ha propuesto correctamente la OEA y que ha utilizado la OEA en el Consejo Permanente, que es: hay una persona ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República. Esa es la primera conclusión en este contexto de la exposición que me he permitido darles hoy. La segunda conclusión y la segunda referencia que quería hacerles en este día, ya 11 de enero del año 2019, en este día 11 de enero del año 2019, quería decirles que ayer en el Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas no hubo la juramentación de un presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese acto que se realizó en el Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, ese acto no puede calificarse técnica, constitucionalmente ni políticamente como juramentación. Eso debe calificarse técnica y constitucionalmente como un fraude a la Constitución, como un fraude constitucional. De manera que, para ser precisos desde el punto de vista técnico, lo que ocurrió ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar del intento de Nicolás Maduro y de quienes lo acompañan y quienes lo apoyan en mantenerse y aferrarse al poder, el intento de darle un halo de legitimidad, un halo de formalidad, un halo de solemnidad a la toma de posesión que él trata de recrear el día de ayer, el intento no puede llamarse juramentación. No se cumplieron los parámetros establecidos en la Constitución para una juramentación, porque la juramentación de un presidente de la República tiene que ser ante el Parlamento, y no se ha dado esa juramentación hacia el Parlamento, no por la excusa que ya sabemos que jurídicamente no aplica, de que supuestamente el Parlamento está en desacato, sino porque Nicolás Maduro sabe, está consciente, la comunidad nacional sabe, está consciente, y la comunidad internacional sabe y está consciente de que Nicolás Maduro no fue reelecto en elecciones auténticas para un nuevo periodo constitucional, y por lo tanto él no podía asumir y no podría jurar el cargo para un nuevo periodo constitucional, por una parte. Por la otra, no se cumplieron las formalidades establecidas en la Constitución y en la ley de juramento que existe en Venezuela. Existe una ley de juramento donde se deben cumplir ciertas formalidades para un acto de juramentación, porque Nicolás Maduro Moros simplemente se abstuvo de jurar algo básico y fundamental que juraría cualquier persona que legítimamente accede a un cargo, con la diferencia y la aclaratoria que ya hice anteriormente. Él está ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República. Si ustedes observaron detenidamente todo el discurso y la narrativa del discurso del día de ayer, Nicolás Maduro se abstuvo de jurar lo primero que tiene que jurar un primer mandatario nacional, si se considera como tal, si es considerado como tal, si de alguna manera tiene la voluntad de cumplir con los parámetros mínimos del Estado constitucional y del Estado de Derecho.
que es jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso Nicolás Maduro ayer no lo hizo, porque él no está dispuesto a cumplir con la Constitución y las leyes. Él está dispuesto, y es parte de su proyecto, desplazar, por no decir liquidar, por no decir acabar con la Constitución de 1999 e imponer su proyecto socialista que está contenido en el Plan de la Patria 2019-2025. Ese acto, de manera que no es un acto de juramentación, es un acto de fraude constitucional. Eso fue lo que vimos en el Tribunal Supremo de Justicia, pero voy más allá y asumo toda la responsabilidad por lo que voy a decir en este momento. Nicolás Maduro Moros, ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, de igual manera que Michael Moreno, ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, de la misma manera que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, los ciudadanos que ejercen como magistrados en ese tribunal, ayer, Diosdado Cabello, que estaba allí presente, Tarek William Saab, que estaba allí presente y firmó un acta, Tibisay Lucena, que estaba allí presente y firmó un acta. En general, todos ellos cometieron un delito, que es el delito establecido en el artículo 213 del Código Penal venezolano, que es el delito de usurpación de funciones. El delito de usurpación de funciones existe y está sancionado por el Código Penal venezolano. Ya he dicho y ya he explicado que esa situación factual, de facto, de hecho, que es la usurpación de funciones, lo dice claramente la Constitución, lo dice, conduce a que cualquier funcionario que esté usurpando una autoridad es ineficaz y sus actos son nulos. Y eso se refiere a que lo que haga ese funcionario no tiene validez. Lo que suscriba, sus decretos, sus contratos, tratados internacionales, compromisos, etc. Pero hay una responsabilidad penal en la que también incurre una persona cuando está accediendo ilegítimamente y se mantiene ilegítimamente en el poder, y más cuando estamos hablando de la alta magistratura nacional, que es el caso del delito de usurpación de funciones establecido en el artículo 213 del Código Penal, que básicamente señala lo siguiente, que una persona que acceda o ejerza funciones públicas sin estar habilitado para ello, sin haber tenido un nombramiento para ello, sin haber sido designado para ello, sin haber sido electo para ello, no puede quedar sin sanción y por el contrario merece una sanción penal, un castigo penal, una pena precisamente establecida en el Código Penal venezolano. En ese mismo artículo del Código Penal se dice que en el mismo delito están incurriendo los funcionarios que, habiendo concluido el periodo para el cual fueron designados, habiendo concluido el periodo para el cual era legítimo su cargo o debía cumplir el ejercicio del cargo, esa persona ya debiendo retirarse, lo que hace es mantenerse ilegítimamente en la presidencia de la República, en el cargo o en la función pública que está ejerciendo. Entonces, lo que está haciendo Nicolás Maduro Moros es precisamente incurriendo en ese delito establecido en el artículo 213 del Código Penal venezolano vigente, porque él se está manteniendo ilegítimamente en un cargo cuyo periodo ya venció, y venció el 9 de enero a las 12 de la noche. Y el día de ayer, 10 de enero, él lo que debía es entregar el poder y ponerlo a disposición de la Asamblea Nacional, como bien lo sugirió el Grupo de Lima, debido a que en Venezuela no se realizaron elecciones auténticas el día 20 de mayo de 2018. En definitiva, eso que sucedió ayer en el Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, para concluir como segundo punto y segundo aspecto que quería abordar en esta rueda de prensa, en definitiva, no puede llamarse juramentación, es un acto de fraude a la Constitución, es un fraude a la Constitución, es un acto inconstitucional
proscrito por la Constitución y conforme a la cual toda autoridad, y en este caso Nicolás Maduro Moros, como autoridad, como persona que con base a una usurpación de funciones está detentando la presidencia de la República, se está anclando en ese acto para ejercer esa presidencia de la República sin tener la legitimidad para ello, sin tener el voto, los votos para ello, sin haber sido electo, bueno, está incurriendo en una usurpación de autoridad que hace que esa autoridad sea ineficaz y que hace que sus actos sean nulos, pero además, eso que se realizó constituye un delito. Y las personas que participaron, las personas que realizaron, las personas que conestaron ese delito, también son responsables penalmente, porque son coautores, cómplices o cooperadores inmediatos para la comisión de ese delito. Y me refiero al señor Michael Moreno, me refiero a Diosdado Cabello, me refiero a Tibisay Lucena, me refiero a Derek William Saab, que suscribieron una supuesta acta de juramentación de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, supuestamente, para el periodo constitucional 2019-2025. Esa acta de juramentación es nula, conforme al artículo 138 de la Constitución. Pero además, esa acta de juramentación es la prueba del delito, la consumación de un delito establecido en el artículo 213 del Código Penal venezolano. En resumen, la situación en la que se encuentra Nicolás Maduro Moros es una situación de ilegitimidad. La primera conclusión que hemos dado en nuestra rueda de prensa. La segunda, lo que ocurrió ayer en el Tribunal Supremo de Justicia no fue una juramentación, fue un fraude a la Constitución y fue la perpetración de un delito de usurpación de funciones que carece de validez, carece de eficacia, es nulo, y todos los actos que dicte Nicolás Maduro desde ayer y hacia el futuro son actos que están viciados de inconstitucional, son actos ilegales. El tercer punto al que quería referirme en esta rueda de prensa ya tiene que ver con lo que es precisamente las opciones políticas que tenía la Asamblea Nacional y que tenía el Parlamento frente a esta situación que nos hemos encontrado en estos días. Y yo me refería a esto en una rueda de prensa que convoqué el día 7 de diciembre de 2018, hace poco más de un mes. Y yo en esa rueda de prensa quise dejar constancia de cuál era la ventana de oportunidad que se le abría a la oposición venezolana, que se le abría a los venezolanos, para poder precisamente cambiar las cosas en Venezuela, cambiar las circunstancias en Venezuela, lograr una transición política en Venezuela, lograr un cambio en Venezuela. En esa rueda de prensa yo señalaba que precisamente para poder realizar esos cambios, para poder realizar esa transformación y poder llegar a una transición, era necesario que todas las fuerzas políticas, todos los representantes de los partidos políticos se articularan en una estrategia común, se cohesionaran en una estrategia común, en unas tácticas determinadas para poder llegar a un resultado concreto que lleve en el corto plazo a una transición, porque Venezuela no aguanta medidas a mediano y largo plazo o propuestas políticas y estrategias políticas a mediano y largo plazo. ¿Cuáles eran las opciones políticas? Primero, la primera opción política, y que todos los venezolanos han comentado, todos hemos hablado al respecto, era la opción política establecida en el artículo 233 de la Constitución, 233 de la Constitución. La primera opción política con base constitucional, con base legítima. Cuando estamos hablando de opciones políticas, estamos hablando de opciones políticas legítimas. Estamos hablando de opciones políticas cubiertas por el derecho constitucional. Bueno, la primera opción política que yo le he llamado coloquialmente la que sería apretar el botón de emergencia y tomar una medida política de presión, una táctica de presión política fuerte, de alto voltaje, pero aguerrida,
era la de acogerse a lo establecido en el artículo 233 de la Constitución y asumir por parte del presidente de la Asamblea Nacional, confiarle al presidente de la Asamblea Nacional, respaldar al presidente de la Asamblea Nacional, apoyar al presidente de la Asamblea Nacional para que precisamente acceda temporalmente, interinamente, a la alta magistratura, es decir, se juramente como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela hasta que se realizan nuevas elecciones que deben ser elecciones auténticas, para lo cual habría un mes para convocarlas, es decir, para señalar la fecha en la cual se podrían realizar esas elecciones. El artículo 233 de la Constitución, eso es lo que establece. Lo que establece es una opción política de carácter constitucional que es, bueno, llega el final de un periodo constitucional, comienza un nuevo periodo constitucional y entonces tienes la posibilidad, tienes una ventana de oportunidad histórica, única, que no se va a volver a presentar como se presentó en el día de ayer, una ventana de oportunidad histórica para, por ejemplo, haber hecho lo siguiente. Mientras Nicolás Maduro estaba pretendiendo, entre comillas, juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, presidido por Michael Moreno, él ha podido estar en cualquier lugar del territorio nacional, acompañado por los diputados necesarios para realizar y tener el quórum correspondiente para realizar una sesión de la Asamblea Nacional, porque la Constitución establece que la Asamblea Nacional puede sesionar en cualquier lugar del territorio de la República. Y también así lo permite el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional. En cualquier lugar del territorio nacional, Juan Guaidó ha podido estar acompañado en la madrugada del día de ayer, por ejemplo, estoy dando ejemplos, en la madrugada del día de ayer ha podido estar acompañado por el número de diputados correspondientes y necesarios para completar el quórum y allí pues jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, jurar como presidente encargado de la República conforme al artículo 233 de la Constitución. Esta era una opción. Que esta opción era una opción que generaba riesgos. Señores, en Venezuela ninguna opción política está libre de riesgos. En Venezuela ninguna opción política va a dejarnos libres de algún drama. En Venezuela ninguna opción política en la situación en la que estamos nos va a dejar libres de situaciones no queridas, de situaciones no deseadas. Lamentablemente la situación de Venezuela es muy grave. Pero hubiera podido ser una manera de presionar políticamente, de hacerle una contracara a esa ilegitimidad, a esa persona que ilegítimamente está en estos momentos detentando el poder y ejerciendo la presidencia de la República, y colocarle al frente nada más y nada menos que a un presidente legítimo, designado debidamente, conforme a la Constitución, de manera temporal, y ese presidente lo primero que tendría que hacer, hubiera tenido que hacer, Juan Guaidó, el día de ayer, era convocar a elecciones para dar a entender que aquí no estamos hablando en lo absoluto de una situación de golpe de Estado. No, aquí no estamos hablando en lo absoluto de nada que se relacione o se vincule con los hechos que ocurrieron aquí en abril del año 2002. No, eso no es lo que se está proponiendo y eso no es lo que se estaba hablando y eso no es lo que se ha propuesto. Lo que se estaba proponiendo es que a una persona que tenía el título jurídico, el título constitucional, la legitimidad establecida en la Constitución, en el artículo 233, bueno, asume la responsabilidad de ser el presidente de la República, asumir como presidente de la República interinamente hasta que se realicen unas elecciones. Y entonces a lo mejor la pregunta que todos sería, bueno, caramba, pero es que esa opción es muy costosa porque esa opción va a generar que inmediatamente a él lo persigan políticamente
y a él seguramente lo priven de libertad y entonces él va a tener en riesgo su vida, su libertad. Y seguramente, bueno, allí nos quedaríamos sin el presidente encargado, designado, y sin un presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, para eso hay decisiones y tácticas políticas que pueden reducir los daños que se pueden ocasionar por tomar esa decisión. Como por ejemplo, haber realizado esa juramentación ante una embajada, justo al frente de la embajada, porque no se puede realizar en el territorio de la embajada porque el territorio de una embajada es territorio extranjero, justo al frente de la embajada e inmediatamente acceder a la embajada con su esposa, hija, familia correspondiente, en calidad de huésped, previa conversación con esa embajada. Y estoy seguro que luego de los pronunciamientos del Grupo de Lima, estoy seguro que luego de los pronunciamientos de la comunidad internacional, estoy seguro que más de una embajada hubiera asumido esa responsabilidad. Más de una embajada propietaria del inmueble donde reside el embajador hubiera asumido esa responsabilidad. Y ustedes me dirían, ¿y de qué sirve eso? ¿Y cuál es la utilidad de eso? Bueno, eso es una táctica de presión política. No es lo mismo tener al anterior vicepresidente de la Asamblea Nacional, el ciudadano y diputado Freddy Guevara, de huésped en la Embajada de Chile, que tener a un presidente designado constitucionalmente, juramentado constitucionalmente, en una embajada con una comunidad internacional brindándole su apoyo, con un Grupo de Lima que le dijo expresamente a Nicolás Maduro, entréguele el poder y póngalo a disposición de la Asamblea Nacional, es decir, del presidente de la Asamblea Nacional, con un Consejo Permanente de la OEA que el día de ayer también lo dijo y lo dio a entender y lo decía el secretario general. El secretario general de la OEA decía claramente ayer, la hoja de ruta constitucional que ha debido aplicarse en Venezuela es la que establece el 233 de la Constitución y en su defecto, bueno, habría que aplicar el 233 de la Constitución, ya a eso nos vamos a referir en el último punto de la exposición. Pero básicamente esa era la primera opción política que tenía la Asamblea Nacional. Y ustedes me dirán, bueno, allí, en ese caso, corre riesgo también el Parlamento. Allí no podemos quedar sin Parlamento. Y yo les pregunto, ¿pero es que acaso no tenemos una amenaza de Pedro Carreño, de Diosdado Cabello y de otros constituyentes de disolver el Parlamento? Y yo les pregunto, ¿es que acaso no tenemos ya una amenaza del señor Germán Escarrá de presentar un proyecto de constitución en febrero de este año, donde, entre otras cosas, se plantea precisamente la modificación y estructura de eso que hoy llamamos Asamblea Nacional para prácticamente disolverla, desaparecerla y constituir otro órgano que se corresponda con el Estado Popular que ahí se propone, que es el Estado Popular del socialismo del siglo XXI. Bueno, Parlamento posiblemente hoy tengamos, aún no habiendo tomado esa medida del artículo 233 de la Constitución, pero no sabemos si en el corto plazo, en este año, ya no tengamos Parlamento. No por haber tomado esa medida, no por haber juramentado a Juan Guaidó como presidente encargado, sino porque precisamente mientras nosotros estamos discutiendo las tácticas políticas y no tomamos ciertas decisiones que sabemos que implican riesgo, pero que son necesarias tomarlas, quienes están detentando el poder de manera ilegítima siguen avanzando en su proyecto de consolidar una dictadura, de consolidar un gobierno ilegítimo, de consolidar la ilegitimidad, esa ilegitimidad que se puede transformar en la desaparición en el corto plazo de la Constitución, en la desaparición en el corto plazo de la Asamblea Nacional como institución propiamente dicha, porque ya hoy en día prácticamente está diluida. En definitiva, esta era la primera opción política, pero esa primera opción política no se tomó. Esa primera opción política no se realizó. Esa primera opción política no se ejecutó. La historia nos dirá
inexorablemente el tiempo nos señalará si fue correcto o no fue correcto hacerlo. Pero yo sí estoy convencido como ciudadano que lo correcto era hacerlo, que lo correcto era asumirlo. Porque el hecho de que Juan Guaidó no se haya juramentado ayer como presidente de la Asamblea Nacional, no significa que aquí todos los días existan personas que se están muriendo, víctimas del AMPA y víctimas de la violencia. El Observatorio de Conflictividad Social señalaba más de 26.000 muertes violentas en el año 2018. Más de 26.000 muertes violentas en el año 2018. Las organizaciones no gubernamentales que están cubriendo el tema de crisis de salud están reportando y están accediendo a información y estadísticas, están levantando estadísticas de las cifras de suicidios que se están realizando en el país por personas que encuentran, después de un diagnóstico médico, que tienen una enfermedad crónica, que no tienen dinero para enfrentarla y que no pueden enfrentar un tratamiento contra el cáncer y que no pueden someter a su familia a eso y entonces deciden comprometer su vida y quitarse la vida. Y todos los días nosotros vemos que hay y siguen los presos políticos, porque siguen existiendo presos políticos en Venezuela. En Venezuela, en estos momentos, presos políticos civiles y presos políticos militares que siguen siendo torturados, objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y siguen las protestas, sigue la muerte y el hambre como común denominador de la realidad del venezolano. Entonces, se evitaron daños, los daños están allí, los daños están presentes, pero no se hizo algo, no se tomó una decisión que tal vez hubiera sido una decisión, es verdad, arriesgada, pero tal vez era la táctica de opción política que generaba un mal menor, en el sentido de que en el corto plazo hubiera podido generar, con todo el apoyo internacional que en este momento tenemos del Grupo de Lima, de la OEA, de la Unión Europea y de Estados Unidos, con toda esa presión internacional, más la movilización de la ciudadanía, hubiera podido generar unas condiciones para una transición en el corto plazo en Venezuela. Esa era una opción, esa opción no se tomó y ya la historia se encargará de narrar y de juzgar si fue, repito, la decisión correcta o no. ¿Cuál es la segunda opción que se plantea o se tiene en este contexto? Y es la que ha decidido activar la oposición. Y es la que ha decidido ejercer la oposición, y esto quiero señalarlo de manera clara, de la manera más precisa posible. La oposición ya tomó una decisión de cómo va a trabajar esta situación en la que tenemos una persona ilegítimamente ejerciendo el poder con pretensiones de quedarse por un periodo constitucional más. La oposición, hablando de la persona que ilegítimamente está ejerciendo la presidencia de la República, la oposición ha decidido tomar la vía de lo que yo llamaría una transición en el mediano plazo. Una transición controlada, una transición que va a durar un mediano plazo. ¿A través de qué? A través de eso que han llamado crear condiciones para la transición. Crear unas condiciones para la transición, y esto lo ha estado haciendo mediante lo que se realizó en la sesión parlamentaria del día martes. El día pasado, martes 8 de enero, se realizó una sesión en el Parlamento. En esta sesión en el Parlamento se hizo un debate sobre la transición y de cómo debe ser la transición. Y en ese debate sobre la transición, más allá de toda la discusión que hubo sobre los términos que ya aclaramos, vacío de poder, usurpación, que hemos resumido en ilegitimidad, se presentó una ley, un estatuto para la transición. Si ustedes leen detenidamente el estatuto para la transición, si analizan detenidamente el estatuto para la transición, se van a encontrar con que ese estatuto para la transición es un estatuto que nos prevé
soluciones jurídicamente interesantes, soluciones académicamente interesantes, soluciones interesantes desde el punto de vista político para los estudiosos de la ciencia política, desde el punto de vista sociológico para los estudiosos de la sociología. Es precisamente una transición al mediano plazo a través de una ley, un anteproyecto de ley, Estatuto para la Transición, que lo que hace es crear unas condiciones y, vamos a decir, crear un consejo de Estado, un consejo, vamos a decir, una comisión especial o un consejo de notables, que va a estar integrado entre miembros del Parlamento y miembros de la sociedad civil, de las academias, expertos, etcétera, donde básicamente ellos van a estudiar las estrategias, las tácticas y las recomendaciones, las medidas de carácter político, institucional que se deben tomar para una transición en Venezuela. Pero todo lo que se plantea allí, es una transición en el mediano plazo. No es una transición al corto plazo. ¿Y cuál es la siguiente opción política que tiene la oposición y que también la está trabajando? La oposición está trabajando en ella, que es el tema de la negociación, que es la tercera opción política que tiene la oposición en Venezuela y que también está explorando en este momento a través de la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, a través del diputado Edgar Zambrano, se está explorando las vías de una negociación. Entonces, en esta transición controlada, vamos a decirlo así, para utilizar un término que el año pasado, en medio de las negociaciones en República Dominicana y en medio de muchas situaciones complejas, después de todas esas negociaciones y de muchas situaciones complejas se utilizó, en medio de una transición controlada, lo que la oposición se ha planteado seriamente es el tema de la negociación. Negociar con quienes están detentando ilegítimamente el poder, negociar con el régimen, negociar con quien ejerce el poder. No puedes negociar con otro que no sea el que ejerce el poder, porque quien ejerce el poder, y ya me voy a referir a ese punto, quien ejerce el poder es Nicolás Maduro y todas las personas que lo estuvieron acompañando, y ustedes lo vieron ayer en el Tribunal Supremo de Justicia en su sede de Los Pelitas. Quienes ejercen el poder y quienes sostienen el poder son aquellos a los que Nicolás Maduro fue a rendirles, a reportarse. Bien, palabras entonces del abogado constitucionalista José Vicente Haro, quien plantea entonces, señala que la Asamblea Nacional, a través de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la nueva Junta Directiva que ahora preside el diputado Juan Guaidó, ha planteado prácticamente lo que es una transición de gobierno a mediano, largo plazo. Esto podría tardar años, quizás esto también de forma de, digamos, apoyada en lo que es el tema, el pronunciamiento del Grupo de Lima y otros términos que ha dejado claro que lo que se aplica para lo que fue la juramentación del día de ayer en el Tribunal Supremo de Justicia es un fraude constitucional y también una usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro. Es parte de la información y con ella despedimos este contacto en vivo. Reportó para BPI TV Joana Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest
calle 41 del Doral, Miami.